vamos a terminar con este pasaje, pero nos quedaba un tema importante. Vamos a la página 65. En el título que dice notas midráshicas presentes en Mateo 1.2 y en particular en Mateo 1.18 al 21. Espera que me perdí. ¿En qué página? Página 65 del libro San José. El título que vamos a leer es Sí, este, lo repito. Notas midráshicas presentes en Mateo 1.2 y en particular en Mateo 1.18 al 21, que es la perícopa que estamos estudiando, ¿no? Mateo 1.18 al 21. Bien. Hago una primera aclaración, ¿no? ¿Qué es esto de notas midráshicas? ¿No? El midrash es un tipo de comentario de la tradición judía a los textos del Antiguo Testamento. Ese tipo de comentario existía ya por lo menos en los 2 siglos inmediatamente anteriores a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los siglos 2, 1 antes de Cristo, ya tienen una literatura midráshica, ¿no? Es un tipo de comentario claramente distinto a lo que podríamos llamar el comentario legal. ¿Comentario? Legal, que es el propio de la tradición rabínica, que después va a pasar al Talmud, en el judaísmo postcristiano. Porque ahí de lo que se trata siempre es de encontrar preceptos en la escritura, ¿sí? Normas, y cómo se aplican, hasta dónde tienen valor, cómo hay que precisarlas. O sea, el enfoque es, digamos así, moral y jurídico. Hay que buscar la norma y encontrarle los límites, las precisiones. En cambio, los comentarios midráshicos ya son de tipo, diríamos nosotros, más teológico, ¿no? Es decir, buscan el contenido misterioso que hay en los hechos, ¿no? Y con unos hechos tratan de iluminar otros. Es decir, con ciertos hechos precedentes tratan de iluminar por paralelo, por comparación, por análisis comparativo de las dos cosas, lo que ellos están tratando de decir. ¿Se entiende más o menos la idea? Tiene que ver con lo que después en la exégesis cristiana se va a llamar tipología. Es decir, encontrar en una figura anterior ciertos rasgos, ciertas características que se pueden asociar a una figura posterior de la historia de la salvación, ¿no? De lo que se trata acá es de advertir si en este texto de Mateo hay rasgos midráshicos, ¿no? O elementos de tipo midrásico. Muy bien. Eso es más o menos... Ese sería el tema, ¿no? Claro, Sí. no es más o menos como lo que hemos visto a ver. Cuando decía qué tipo de texto, qué tipo de género literario era. Bueno, y decir el género es... a ver, eso está muy bien, porque el midrash tiene que ver con el género literario. Si nosotros descubrimos un elemento midrashico, allí hay también un género literario, porque el midrash es un modo de escritura, ¿no? Es de nuevo un microgénero. Si hay un elemento midrashico, estaríamos diciendo que el autor está aplicando a sabiendas, ¿no? un género literario que es perfectamente reconocible. ¿Está bien? Claro que sí, que tiene que ver con los géneros literarios. Muy bien, ¿sí? Bueno, empezamos la lectura. Es oportuno comenzar con una observación de carácter general. Hay muchísimas perícopas del Nuevo Testamento que a primera vista muestran una falta de cohesión lógica o de hilación. De aquí que los exégetas suelen intentar hacer más claros los textos, ordenándolos, permutándolos, variándolos. Pero en verdad algunas dificultades exegéticas desaparecen si se reconoce más cuidadosamente la naturaleza del texto. Frecuentemente se trata de reflexiones o exégesis sobre textos del Antiguo Testamento, la cual reflexión no es científica, en el sentido de la exégesis de nuestros días, pero que sin embargo no por ello carece de sentido.
En cierto sentido, tal es el caso del texto que nos ocupa, a saber, que hoy aceptan los exégetas la existencia de un cierto género midrashico en Mateo 1:2. Muy bien. Ahí está dicho expresamente lo que había preguntado recién Francisco, ¿no? Hay un género midrashico en Mateo 1, 2. Adelante. León Dufour rechaza la caracterización de los relatos de la infancia como midrash, porque los evangelios se presentan como interpretación de las escrituras, pero a diferencia de los midrashim, su objeto no es directamente la escritura, sino el acontecimiento del pasado. Sí. No es la escritura, sino el acontecimiento lo que es hecho actual en el evangelio. Perfecto. Vamos a aclarar esto. Midrashim no es otra cosa que el plural de midrash, ¿sí? Cuando se dice midrash en singular, el plural es midrashim, ¿no? Acá está diciendo que León Dufour rechaza el género midrashico para este texto. ¿Y cuál es el argumento que él usa para decir que no es género midrashico? Porque lo que les interesa son los hechos acaecidos, ¿no? No la escritura. Claro, no la El midrash lo que trata de hacer es explicar la escritura, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. No explicar un hecho, sino explicar la escritura. Pero, si bien lo que León Dufour dice es razonable y se puede aplicar al conjunto del texto, se pueden buscar elementos midrashicos. Una cosa es que el género total sea midrash y otra cosa es que el género literario histórico, como en este caso, que narra hechos reales, contenga elementos midrashicos. ¿Está? Bien, adelante. Si se afronta dicho texto sin ningún preconcepto, se ve enseguida que la figura de José, o si se quiere su papel, está determinado por tres hechos. Primero, el hecho genealógico. Jesús es hijo de David porque es hijo de José. La perícopa se abre justamente con una referencia a la génesis de Cristo. Sí, es como empieza la perícopa, ¿no? La generación de Jesucristo fue de este modo, ¿no? Sí. La génesis. Bien. Que José es hijo de David, lo enfatiza la perícopa porque es como se dirige a él la voz del ángel en el sueño, ¿o no? Ah, sí. ¿Sí? José, hijo de David, así lo llama, solemnemente, ¿no? Pero además porque la perícopa está presidida por toda la genealogía. Y entonces está claro esto que nos dice del primer elemento, ¿no? Jesús es hijo de David porque es hijo de José. Muy bien. Segundo, el hecho existencial. José debe tomar una decisión que signará de alguna manera su destino y el de María. Esta decisión debe ser tomada del modo más conforme a su justicia. Acá está la alusión a que José, Tiene que como decir, era un hombre justo. Un varón justo, un hombre justo, hizo esto. Entonces, la decisión está... Hay un hecho existencial, hay una decisión que él tiene que tomar y esa decisión está ligada a la justicia, ¿no? Bien, a su 3. El hecho revelador. José recibe la revelación del ángel, la cual resuelve el problema y le indica la dirección elegida por Dios. Ajá. Los hechos están así reducidos a lo esencial, a lo que dicen espontáneamente y sobre lo que no cabe duda alguna. Muy bien. La presencia de estos tres hechos es indudable en el texto, ¿no? Si lo enfocamos desde el punto de vista histórico, son tres hechos, los tres hechos fundamentales en esta película, ¿cuáles son? El hecho genealógico, el hecho existencial, como lo llama acá, la decisión, digamos, hecho existencial, un hecho moral sobrenatural, llamémoslo como queramos. Hay una decisión fundamental, ¿no? Que él tiene que tomar y que toma en la película, ¿no? Y el hecho de la aparición. De la revelación, claro. Muy bien. Adelante. Los hechos están así reducidos a lo esencial, a lo que dicen espontáneamente y sobre lo que no cabe duda alguna. Ahora bien, parece que en cada uno de estos hechos están presentes referencias de carácter estrictamente midrashico. Midrashico. O sea, la referencia midrashica, ¿qué significa? Que el autor, al componer este texto, ha tenido en mente un texto del Antiguo Testamento y lo ha aplicado iluminadoramente en su redacción. ¿Se entiende? Esa sería la nota midrashica. Él conoce el Antiguo Testamento y a la hora de narrar estos hechos
ahí está el género histórico como género básico. Pero a la hora de narrar los hechos, ciertos textos del Antiguo Testamento vienen a su pensamiento y los aplica en relación al hecho. ¿Está? Vamos a ver qué es esto. El hecho genealógico. Hecho genealógico. Mateo inicia su evangelio con la conocida fórmula, Biblios Geneseos, y es el único autor neotestamentario que usa de dicha fórmula, que solo se encuentra 2 veces en la Septuaginta. Claro. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, ¿no? Los 70 intérpretes. Bien. Y se encuentra, dice, 2 veces. En Génesis 2, 4a y 5, 1. Bueno, esperen, vamos a empezar con la Biblia. Génesis Para 2. esto no nos sirve el Nuevo Testamento solo porque Claro, son, sí. el Midrash obviamente acá necesariamente está tomado del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Entonces vamos a ir a estos 2 textos del Génesis. Génesis 2. Veamos esos 2 versículos que están citados allí del Génesis, ¿no? Génesis 2, 2, 4 y 5, sí. Esta es la historia. Discúlpeme, cuando pone A o B, esa ya es una subdivisión que han hecho algún estudioso de la exégeta, ¿no? Que considera que el versículo se puede dividir en 2 partes o en 3 partes, ¿no? Más de 2 partes casi nunca, porque los versículos son breves. Entonces, pero hay versículos, hay C también. claro, sí puede haber, pero los versículos pueden subdividirse para hacer la cita más precisa, digamos, ¿no? Esas subdivisiones nunca constan en las ediciones de la Biblia. Bueno, empecemos por 2, 4a. 4a. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. ¿Y allá cómo traduce? A ver. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Ajá. Y 5.1, este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a semejanza de Dios. 2, discúlpeme, 2.4 es, ¿no? 2.4. Sí, 2.4 a 5.1. Sí. Génesis 5, versículo 1. ¿Qué? Este es el libro de los descendientes de Adán. Ajá. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Este es el 5, ¿no? Capítulo 5, versículo 1. 5, uy, ¿allá cómo traduce? Los patriarcas anteriores al diluvio. Sí, ¿y cómo empieza? La lista de los descendientes de Adán es la siguiente. La lista de los descendientes de Adán. ¿Y allá cómo pone? Discúlpeme, de nuevo. ¿Allá cómo pone? Este es el libro de los descendientes de El Adán. libro de los descendientes, o libro de la descendencia. ¿Sí? Y allá pone, estas son las... La lista de los descendientes de Adán es la siguiente. La lista, igual. Sí. La lista de los descendientes de Adán, ¿no? Muy bien. En el caso anterior que decía, discúlpenme, releamos. En el anterior, este fue el origen del cielo y la tierra cuando fueron creados. Este fue el origen del cielo y de la tierra. ¿Y allá cómo pone? Esta es la historia de la creación del cielo y de Esta la es la tierra. historia de la creación del cielo y de la tierra. Muy bien. Los 70, en ambos versículos, usan la expresión el libro de la generación. ¿Está claro? La traducción de los 70, como ustedes van a esos versículos, traducción griega, ¿qué pone? Esta es la historia del origen. ¿Qué dice? Lo pone acá en griego, ¿sí? Haute he biblos geneseos. Este es el libro del origen, este es el libro de la generación, del cielo y de la tierra. Este es el libro de la Génesis. ¿Qué ¿sí? leíste? Leí lo que dice aquí, que este es el texto griego, ¿no? 2.4a, Génesis en la columna primera, relato de la creación. O sea, Haute he biblos geneseos. Este es el libro del origen, o el libro del Génesis, ¿no? Sí. Y en Génesis 5.1 dice, cuando empieza la descendencia de Adán, Haute de biblos geneseos, ¿sí? Sí. Este es el libro de la Génesis de nuevo, o del origen de los hombres, ¿no? Bien. ¿Está claro? Sí, sí. La expresión griega que aparece en los 2 versículos es, este es el libro del origen. Ahora, si nosotros vamos a Mateo 1.1, ¿qué es lo que dice? Genealogía de los ascendientes de Jesucristo.
Claro, pero ¿cómo lo dice Mateo? En griego, porque es que ya está escrito en griego, no es una traducción el griego. El griego es la lengua original. Si yo voy al Biblios, texto... Genesios y Exacto. Jesucristo. Eso, recuerden que yo les había explicado esta expresión, ¿se acuerdan? Libro de la genealogía o libro de la generación, ¿sí? De Jesucristo. Biblos, Genesios y Jesucristo, ¿no? Ujú. Ahora teníamos el libro de la Génesis del cielo y de la tierra, el libro de la Génesis de los descendientes de Adán, o sea, de los hombres, y ahora tenemos el libro de la Génesis de Jesucristo. Lo que llama la atención es que Mateo encabece la genealogía con esa expresión que aparece 2 veces en el libro del Génesis. Ahí estaría la nota midrásica, ¿está claro? Él no está usando una expresión cualquiera, está usando una expresión que en su memoria le suena desde el libro del Génesis. ¿Estamos? Sí. Adelante. Según a Paul, La expresión Biblos, Genesios, Genesios, le sirve a Mateo de catalizador para evocar 2 pasajes bíblicos de estrecha correspondencia. ajá, De hecho, en Génesis 2 se trata de la génesis del cielo y de la tierra. La expresión sirve de pasaje entre el primer relato de la creación y el segundo. Si en el primer relato son creados el cielo y la tierra, en el segundo el hombre es creado de la tierra. Adán sucede al cielo y a la tierra. ¿está claro esto o no? Sí. Es decir, ese versículo 2.4 es la transición entre lo que se llama el primer relato de la creación y el segundo del relato de la creación. El primer relato de la creación es el relato de los 6 días, ¿sí? Sí. Que está en capítulo 1 de Génesis. El segundo relato es el relato de la creación del hombre exclusivamente, a la que sigue después el relato del pecado original, ¿no? Y de la pena que Dios da a Adán y Eva por el pecado original. En Pero, Génesis, disculpen, bueno, pero mientras la primera creación es de toda realidad creada, culminando en el hombre, hecho por Dios a su imagen según su semejanza, la segunda creación directamente se refiere al hombre, ¿no? Se centra, la otra culminaba en el hombre, esta se centra exclusivamente en el hombre y relata el estado original de la naturaleza humana y la caída. ¿Está claro? Bien. Adelante. en Génesis 5.1 de Adán vienen los descendientes. Tenemos así un estrecho ligamen. El hombre, Adán, que es Génesis del cielo y de la tierra. Los descendientes de Adán, antropos Adán, Claro, como Génesis. disculpe, pone antropos Adán porque antropos es la palabra griega para hombre. Pero en hebreo, Adam, además de ser el nombre propio de Adán, significa en el lenguaje vulgar hombre. ¿Está claro? Adelante. O sea, el primer nombre. Adam es hombre, claro. Ah, Adam significa hombre, claro. Así El texto de Mateo invierte la situación. Tenemos otra Génesis, pero de la cual solo se pueden dar los ascendientes. Ajá. La línea Abraham-Cristo sirve únicamente para enraizar a Jesucristo en el pueblo hebraico. Después se interrumpe con la intervención del Espíritu que propone la nueva creación. La frase "la generación de Cristo fue así" sirve precisamente para introducir la acción del Espíritu Santo. Esto basta para afirmar que Mateo está al corriente de una cierta especulación apocalíptica, que ve en el advenimiento del Mesías el inicio de una nueva era. De aquí que algunos autores, Mateo 1:1-7, resuman Mateo 1:17 los y 1:18-25, bajo el título La nueva creación. la nueva creación. Adviértese que el elemento midrásico sería muy sugestivo acá. ¿Por qué? Porque nos llevaría a entender que Mateo, al proponernos la genealogía de Cristo y su modo de ser engendrado, se está remontando con su pensamiento, y eso quiere hacernos conocer a nosotros a través del lenguaje que utiliza, al hablar del libro de la generación, se está remontando con su pensamiento a los orígenes de toda la creación y a los orígenes de toda la humanidad. ¿Está claro? Y ve en Cristo un acontecimiento de la misma magnitud. La generación de Cristo
Lo que significa también que con... Mateo era un hombre culto. Obvio, y que era un hombre culto, sin duda alguna. No solo era cobrador de impuestos. Bueno, los cobradores de impuestos solían ser hombres cultos. Ah, Sí. claro. Sí. Pero el culto de, Sí. es decir, No, conocedor de la hombre. tradición. Ah, sí, judía. sí. En general, es decir, el sistema de cobranzas de impuestos que implementaban los romanos y lo hicieron durante varios siglos, era arrendar la cobranza de impuestos a ciertas personas que sí, particulares, que ellos cobraban el impuesto y se encargaban de darle al imperio la parte que correspondía y se quedaban como cobro de sus servicios con una parte, ¿no?, proporcional. Pero no se lo daban a cualquiera, obviamente, los romanos Muy bien. tontos no eran. Paréntesis. Sí, ¿no? Pero no se lo daban a cualquiera, quiere decir que en general era gente de clase más bien acomodada, gente de culta, sí, claro, sí, Claro, y además con una posición social de cierta relevancia que les permitiera hacerse cargo de semejante responsabilidad, ¿no? Sí, Es decir, sí, no era que... claro. Si cualquier persona se le apareciera a cobrar un impuesto, ¿y usted quién es? ¿No? Pensemos que son sociedades... Claro. No es que iba con un carnecito el tipo y decía, yo vengo a cobrar impuestos, ¿no? Sino que era una personalidad que tenía que tener cierta relevancia socialmente para que los demás lo reconocieran como con autoridad y cuando les iba a cobrar el impuesto, o mandaba a alguien, a su gente, a sus empleados a su vez, a que fuesen a cobrar el impuesto, la gente lo pagase. Y de todos modos que aunque no haya ido al templo a estudiar y demás, es como que estaba en el ambiente. Eso hay que tener en cuenta la importancia que tiene el culto sinagogal en toda la época que va del siglo V, IV antes de Cristo hasta la venida de Jesucristo, ¿no? La sinagoga no es, recuerden que la institución de la sinagoga no pertenece a la antigua alianza, o dicho de otra manera, no está prescrita por la ley mosaica. El único culto que prescribe la ley mosaica es el culto del templo. Las sinagogas nacen después del exilio babilónico, porque en el exilio babilónico nace lo que podríamos llamar un culto de la palabra, un culto de la escritura, que es lo que les queda. Es decir, a los judíos que están en el destierro babilónico, el culto del templo les es imposible. ¿Está claro? Entonces, ¿qué lazo tienen con la alianza? La palabra divinamente inspirada, ¿no? Entonces, toda su devoción se centra en ¿qué? En leer la palabra, cantar los salmos, ¿no? Como dice el salmista en ese salmo se llama junto a los ríos, a los canales de Babilonia, ¿no? Entonces, cantar los salmos y centrar toda su expectativa en el cumplimiento de la palabra. ¿Está claro? Pero además lo hacen con una conciencia penitencial. ¿Por qué? Porque como todos los profetas próximos al hecho o posteriores al hecho lo señalan, la caída del templo se debe a la infidelidad del pueblo de Israel. De manera tal que el pueblo tiene que dedicarse a conocer con mayor profundidad la palabra de Dios, la ley de Dios, para poder vivir de ella, ¿no? Sí, son las dos razones. Una, que en la práctica están privados del culto sacrificial del templo. Y la otra, el espíritu penitencial por el cual se vuelven con avidez hacia la palabra de Dios para impregnarse de ella y poder vivir realmente según ella, ¿no? Cuando vuelven del destierro, ¿qué es lo que organizan en relación con eso? El culto sinagogal. El templo se restaura, muy bien, el templo se restaura, pero al mismo tiempo se establecen las sinagogas en cada aldea, en cada pueblito, ¿no? Un lugar donde una vez por semana la gente se reúne no para hacer un culto sacrificial, sino para el culto de la palabra. Es decir, se proclama la escritura y se hace un comentario de la misma por un maestro que sepa hacerlo. ¿Está claro? La sinagoga no es un templo, la sinagoga es un lugar de culto, pero de culto paralelo, digamos así, al del templo y complementario del templo. No es el culto, no reemplaza el culto del templo. Los judíos tienen que ir para las fiestas al templo y ofrecer los sacrificios que corresponden, ¿no? Pero, sobre todo para Pascua, ¿no? Que es la fiesta principal. Pero para Pentecostés también iban, lo sabemos por el libro de los Hechos, ¿no? Había judíos de todas partes reunidos en Jerusalén para Pentecostés. Sí, sí. Lo dice al comienzo del libro de los Hechos, ¿no? Sí, sí. Judíos de aquí, de allá, de más aquí, de más acá, ¿no? ¿Por qué?
Porque había que ese es el culto del templo, sí. que está mandado por la ley. El sinagoga no, el sinagoga es devocional, digamos así. Es un culto devocional, no es un culto imperado por la ley de la alianza. Pero es en orden a la alianza. Y eso es lo que hace que la gente en general tenga un conocimiento bastante importante de la palabra de Dios. Ahora, si son gentes que además tienen una cultura particular, eso se profundiza también, porque el centro de toda la reflexión, de la preocupación, de la cultura del pueblo de Israel en esos siglos es el conocimiento de la palabra, ¿no? Bien. Adelante. Establecidos los puntos de contacto fundamentales, hay algunos otros que interesan directamente en nuestro tema. De hecho, tenemos otro punto de encuentro. Mateo 1:1. Está estrechamente ligado con Mateo 1:18. Entre libro de la Génesis de Jesucristo y la Génesis de Jesucristo fue así, hay una evidente referencia. Lo demuestra sea la terminología usada, sea la invención sintáctica, que asegura la relación con 16b y liga la genealogía de Jesucristo con el modo como es realizada la nueva creación. Fíjense que este tema de la nueva creación es un tema teológico extraordinariamente profundo, ¿no? En esto Mateo está preludiando las reflexiones de San Pablo, ¿no? Claro, en Cristo se recapitulan todas las cosas. Cristo es la recapitulación de toda la creación. La creación recién en Él alcanza su plenitud y tiene una nueva cabeza, que ya no es Adán, el primer hombre, sino Cristo, el hombre nuevo y definitivo. ¿Está claro? Todo esto que estoy diciendo son reflexiones teológicas de San Pablo, ¿sí? Pero esta lectura midrásica de la expresión de Mateo nos muestra que Mateo está preludiando esto, ¿no? Está apuntando en la misma dirección, porque en Cristo se realiza la nueva creación. La creación anterior es trascendida, es planificada, es superada y al mismo tiempo es redimida, ¿no? De ahí su nombre, que es Dios salva. ¿Está claro? Bien, adelante. Igualmente, Génesis 1:5 está estrechamente ligada con Génesis 6:9, entre el libro de la Génesis de Adán y estas son generaciones de Noé. Existe, de hecho, una estrecha ligazón, sea fraseológico, sea de contenido. Noé es el ligamen que permite la salvación y la prolongación de la génesis de Adán. Por último, del mismo modo que hay un contacto entre Génesis 5:1 y Mateo 1:1, así lo existe también entre Génesis 6:9 y Mateo 1:8. De hecho, ambos dos introducen una misión, la de Noé y la de José, y ambos dos comienzan las misiones atribuyendo a los dos personajes la calificación de vicarios. Leemos Génesis 6:9. Vicarios. ¿Cuál? Génesis 6:9. Este es el texto que está citando, ¿sí? Capítulo 6 de Génesis. ¿Qué dice? He aquí la historia de Noé. ¿Y allá? Génesis 6:9. 6:9. Sí. Esta es la historia de Noé también. La historia de Noé, sí. Estas son las generaciones de Noé, dice el texto de la Vulgata, que son generaciones Noé, que corresponden más precisamente al texto de los 70, que ¿qué dice? ¿Esa cuál es? Esto es la Vulgata, el texto, la traducción latina, ¿sí? La Vulgata de San Jerónimo. Ah. Que en este caso coincide con la traducción de los 70 porque pone estas son las generaciones de Noé. O sea, lo engendrado por Noé, ¿no? Las generaciones de Noé. O libro de las generaciones de Noé, que a ver, en los 70 lo que dice es, lo he puesto acá, ¿eh? Estas son generaciones de Noé, tal cual. ¿Sí? Es lo mismo, como lo dice la Vulgata. Estas son generaciones de Noé. Adelante, ¿cómo sigue?
Noé fue varón justo y perfecto entre los hombres de su tiempo, pues anduvo con Dios. Ahí está la referencia al varón justo, ¿o no? Sí. Noé Sí, fue varón justo, ¿no? perfecto. Y perfecto entre los De su tiempo, de su tiempo. pues anduvo con Dios. ¿Traduce así más o menos ahí? ¿O no? Sí, dice, no era un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos Exacto. y siguió siempre los caminos de Y Dios. siguió siempre los caminos de Dios. Muy bien, correcto. Ahí está el otro punto de enlace, ¿no? Lo otro que en el texto de Mateo remite al Génesis sería esta calificación de justo, que asociaría la misión de José a Noé como figura o tipo, pero hay que ver en qué sentido, ¿no? ¿Qué hace Noé? Continúa la genealogía. Permite que continúe la generación de Adán, a través o pasando, trascendiendo el castigo del diluvio, ¿no? Bien, adelante. Las dos misiones. Ahora ya me perdí. Las dos misiones tienen un contenido. Disculpen, las dos misiones eran la de Noé y la de José, ¿no? Sí, tienen un contenido radicalmente similar. La de José es permitir la ligación que asegura la continuidad con la creación vieja, davidicidad, en el momento en que tiene lugar el indicio de la nueva partenogénesis. Partenogénesis, o sea, Génesis a partir de la Virgen. Es una nueva creación esta que surge. Pero la nueva creación, ¿cómo se enlaza con la antigua? Es decir, con el linaje davídico, a través de José. Fíjense que en los dos casos el eslabón es sobrenatural y milagroso. Porque Noé puede salvar a la humanidad milagrosamente, ¿no? A través de una mediación divina. Si no, perecen todos, ¿verdad? Sí. Y José, ¿cómo establece el eslabón entre el linaje de David y la nueva creación que se inicia con Jesucristo, Hijo de la Virgen? Por su paternidad. Por su paternidad, milagrosa, misteriosa, extraordinaria, ¿no? Sobrenatural también. Adelante. B. La misión de Noé es permitir el ligamen entre la creación vieja corrompida con la creación renovada y salvaguardar la continuidad de una promesa. De este modo tenemos el siguiente esquema de relaciones múltiples. Este es el libro de la Génesis de Adán, Génesis 5.1. Mateo 1, libro de la Génesis de Jesucristo. Muy bien. Estas son las Génesis de Noé, Génesis 6.9, Mateo 1.18. La Génesis de Jesucristo fue de esta manera. Y misión de Dícaios del Dícaios Noé, del justo Noé, y misión del Dícaios José, misión del justo José, ¿no? Ese sería el esquema general, que resume todo lo que se ha dicho anteriormente. ¿Está claro o no? Que mostraría una nota midrásica en todo el contexto redaccional de Mateo 1 y Mateo 2. Esto basta para afirmar con una buena seguridad que Mateo tenía presente el texto de Noé, tanto más cuanto que tenemos el testimonio casi contemporáneo de 2 Pedro 2.5, que considera a Noé como pregonero de la justicia, y el de Hebreos 11.7, que lo considera modelo del que es justo por la fe. Vamos a estos dos textos. Vamos a los dos textos que acaba de citar, donde aparece Noé, ¿no? En ambos textos aparece Noé. Primero tenemos Segunda de Pedro, ¿no? y Hebreos 11.7. Vamos a leer 6.7, ¿sí? 6.7. Del 11, 6 y 7, sí. Del Segunda de Pedro leamos 4.5. Sí. ¿Cuál leemos primero? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, ¿cómo era? Versículos 4, capítulo 2, versículos 4 y 5. Porque si a los ángeles que pecaron no los perdonó Dios, sino que los precipitó en el tártaro, entregándolos a prisiones y tinieblas reservadas para el juicio, y si al viejo mundo tampoco perdonó, echando el diluvio sobre el mundo de los impíos y salvando con otros 7 a Noé como predicador de la justicia, y condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en cenizas y dejando para los impíos una figura de las cosas futuras,
¿Hasta qué versículo tenés? No, ya está, ya nos pasamos, porque eran 4 y 5. Ah, yo sé. Porque no importa, pero sirve para ver que el tema es siempre el mismo, la salvación, y que la salvación tiene lugar por medio de un justo del que Dios se sirve como mediador, ¿sí? Porque en el caso, de la destrucción de la humanidad por el diluvio, Noé es pregonero de la justicia. En el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, libró al justo Lot, atormentado por la desenfrenada conducta de aquellos libertinos, ¿sí? ¿Está claro? Y como conclusión pone: sabe el Señor sacar incólumes de la prueba a los piadosos, a los injustos empero, al paso que los castiga, reservarlos para el día del juicio, mayormente los que se van tras la inmundicia, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, ¿está claro esto? Sí. Bueno, no sé si está claro, pero volvamos al versículo 5, porque es el que nos interesa. Ahora sí lo releemos ¿De solo al nuevo? 5. Sí. A ver, léelo. Sí. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que desencadenó el diluvio sobre una tierra poblada de impíos, perseverando solo a 8 personas, entre Preservando tiene que ser. preservando, perdón, solo a 8 personas, entre ellas a Noé, el heraldo de la justicia. Bien, sí. Sí, ahí. Heraldo, esa es la palabra exacta. El heraldo de la justicia. Kérix de Caiosines, es el heraldo de la justicia. ¿Sí? Ahora, Octona. ¿Qué Biblia es esa? De Caiosines, Kérica, Efila. Este es el libro del pueblo de Dios. La de Neborati. Ah, la de Leborate. Exacto. Ahí está muy bien traducido. Es buena traducción. Esa hay cosas en que es muy buena, otras, como todas las traducciones. Hay otras que más o menos. Kérix de Caiosines, es decir, el heraldo de la... ¿Allá cómo pone? Predicador de la Está justicia. bien, predicador, sí. Pero Kérix, más que predicador, es el heraldo. No es para nosotros, predicador sugiere alguien en el oficio de hacer una predicación, de explicar las cosas, ¿no? Y eso no es el predicador. El Kérix es el que anuncia, el que hace el que lee o canta los anuncios, es decir, el heraldo, ¿no? El heraldo está muy bien. Es el heraldo de la justicia, ¿no? Bien. Acá está la asociación clarísima también en la mente de Pedro, de Noé con la justicia de la que es heraldo, ¿verdad? Y por medio de la cual Dios salva a los que quiere salvar, ¿no? Estos 8 que dicen, ¿no? A Noé y otros 7 más. Bien. Y en Hebreos 11, 6, 7, ¿qué leemos? Sin fe es imposible ser grato, Sí. porque es preciso que el que se llega a Dios crea su ser y que es remunerador de los que le buscan. Sí. Por la fe, Noé, recibiendo revelación de las cosas que aún no se veía, hizo con piadoso temor un arca para la salvación de su casa. Muy bien. Y por esa misma fe condenó al mundo y vino a ser heredero de la justicia según la fe. Muy bien. ¿De nuevo aparece la justicia en relación con Noé o no? Sí. Acá vinculada con la fe, ¿no? Esa fe por la cual condenó al mundo y fue constituido heredero de la justicia según la fe, ¿no? Heredero de la justicia. Muy bien. Estos textos que muestran que en todo el Nuevo Testamento Noé está considerado bajo qué punto de vista teológico? La justicia. El de la justicia y el de la salvación, ¿no? Es un mediador salvador vinculado a la justicia. ¿Está claro esto o no? Sí. En el texto este además a la fe, pero lo que es común es el tema de la justicia, ¿no? Justicia y salvación. ¿En Mateo sería semejante la perspectiva o no? Y claramente, porque si leemos la alusión a las generaciones de Noé, que está en así fue la generación de Jesucristo, ¿no? Sí, sí. Como vinculada con Noé, está el tema de la justicia ¿en quién? José. En José, claro, José, varón justo. Y es de alguna manera instrumento de Dios para la salvación del mundo, ¿o no? Sí. Claro que sí, porque por medio de él, claro, se realiza
como por medio de María el misterio de la encarnación del Verbo, ¿no? Muy bien, adelante. Esto basta para afirmar con una buena seguridad que Mateo tenía presente el texto de Noé, tanto más cuanto que tenemos el testimonio casi contemporáneo de 2 Pedro 2.5, que considera a Noé como pregonero de la justicia, y el de Hebreo 11.7, que lo considera modelo de lo que es justo por la fe. Disculpe, ahí hay otra traducción muy exacta de heraldo o pregonero, que es lo mismo, ¿no? Acá pone pregonero, está muy bien, la misma idea. Sí. En el sistema alegórico de Filón, Noé representa precisamente al justo por excelencia, o directamente la justicia. Con todo, más que... Disculpen, Filón, recordamos quién es, ¿no? Filón de Alejandría es un rabino de la ciudad que acabo de mencionar, ¿no? De Alejandría de Egipto, que vivió entre el siglo I a.C. y los primeros años del siglo I de la era cristiana, ¿no? Filón, en la mayor parte de sus obras, no hace otra cosa que comentar la Sagrada Escritura. Pero la comenta según un estilo que no es meramente del Midrash palestinense, tampoco es el estilo, mucho menos el estilo de los rabinos mishnaicos, es decir, de la Mishnah, que se interesan por los preceptos, como dije antes, ¿no? Lo que después desemboca en el Talmud, sino que comenta en un estilo literario que está tomado de la tradición literaria griega, helénica. Es un alejandrino. En él, judaísmo y tradición helenística confluyen, ¿no? Entonces, él aplica a los textos de la Escritura lo que se llamaba en Alejandría el comentario alegórico. ¿Está claro? Entonces, se los recuerdo por lo siguiente. Fíjense que acá dice en el sistema alegórico de Filón, ¿no? Filón desarrolla un sistema alegórico, porque los comentarios alegóricos que se hacían en Alejandría, sobre todo de los escritos antiguos, empezando por la Ilíada y de la Odisea, ¿no? Los estudiosos de la biblioteca y del Museo de Alejandría se dedicaron durante 3 siglos por lo menos a esta actividad, ¿no? De comentar alegóricamente los mitos antiguos, los mitos de la Grecia clásica. No los interpretaban literalmente, los comentaban de manera alegórica. ¿Se entiende? Sí, sí. Y entonces desarrollan un sistema de comentario alegórico. Para comentar un texto hay que tener un sistema alegórico en el sentido de establecer una equivalencia entre los elementos del texto a comentar y el valor simbólico que tiene cada elemento. ¿Se entiende lo que digo? Supongo que hay en el mito varios dioses como protagonistas, ¿no? O como personajes. Entonces Zeus, Apolo y Atenea, ¿no? Entonces, ¿qué representa cada uno? Bueno, este representa esto, este representa esto otro, este representa esto otro. Y daban una interpretación alegórica partiendo de esa equivalencia. Lo mismo aplica Mateo. Filón de Alejandría al Antiguo Testamento. ¿Sí? Y lo que dice acá es que en el sistema alegórico de Filón, Noé representa al justo por excelencia, directamente la justicia. O directamente la justicia, o sea, Noé es símbolo de justicia. Ahí tenemos una alegorización, que ya es un exceso, fíjense, porque pierde realidad histórica el personaje. Ya no es este hombre que se llamaba Noé, ¿no? Es símbolo de la justicia. ¿Estamos? Bien. Pero, ojo, no quiere decir que es lo mismo que hace Mateo, ¿eh? El Midrash no hace eso. El Midrash no es alegórico. El Midrash toma elementos de la escritura para explicar la escritura y les da un valor determinado, pero no alegóricamente. ¿Sí? Adelante. Con todo, más que referirnos a la alegoría alejandrina, es mejor recoger el verdadero valor atribuido a la justicia de Noé por los textos veterotestamentarios sobre los cuales probablemente se ha ejercitado la reflexión de Mateo. Exactamente en Génesis 6.9 y 7.1, especialmente en Génesis 6.9 y 7.1, es necesario acotar que estos versículos del Génesis en los que Noé es definido como justo pertenecen el primero a la tradición sacerdotal y el segundo a la yavista. Pero, como se lo ha hecho notar justamente, es el segundo el que ilumina en su verdadero sentido la justicia de Noé. Ahora vamos a ver, porque ya no lo vimos todavía, pero acá sí explico brevemente,
Porque acá está haciendo alusión a que un versículo pertenece a una tradición y el otro versículo a otra, ¿no? ¿Qué es eso de la tradición sacerdotal y la yavista, ¿no? Eso, Francisco, eso es una teoría, en gran medida bien fundada, ¿no? Que sostiene que en la redacción de los libros del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Esos 5 libros, que son lo que se llama el Pentateuco, ¿no? O la Torá en sentido restringido en hebreo, ¿no? La ley. Esos 5 libritos son la ley en sentido restringido. Esos 5 libros han sido compuestos a lo largo de varios siglos y son el resultado de la convergencia de varias tradiciones, ¿sí? Esas tradiciones, al cabo de los siglos, reciben una redacción final, que es la que hace el agiógrafo, o sea, el autor divinamente inspirado. Pero en el material que él maneja existen tradiciones de distinta antigüedad y de distinto tipo también, asociadas a distintos centros concretos del pueblo de Israel en que se ha conservado oralmente, o en parte también quizá por escrito, las tradiciones que vienen de los antiguos patriarcas y de la época de Moisés. Claro, esas tradiciones que son la memoria viviente del pueblo se conservan en distintos centros de culto, en principio, o en distintos ambientes ligados al culto dentro del pueblo de Israel. Llega un momento en que todo eso se pone por escrito. ¿Está claro? Se redacta. Puede haber habido más de una redacción, la única que nos interesa a nosotros desde el punto de vista escriturario es la final, o sea, la divinamente inspirada, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay tradiciones distintas y se reconocen 4 tradiciones fundamentales, que son escalonadas cronológicamente, la que se llama yavista, la que se llama eloísta, la sacerdotal y la deuteronomista, ¿sí? Son 4 tradiciones distintas. Estas 2 últimas están claramente ligadas a Jerusalén. Las otras 2, en cambio, pueden proceder de centros de culto más antiguos, ¿no? Y finalmente llegan a Jerusalén. La yavista es la más antigua de todas, la que tiene más rasgos primitivos, tanto en el uso de la lengua hebrea como en el tipo de historias que transmite. Pero estas tradiciones se combinan en la redacción de los libros, es decir, ¿cómo se las identifica? Por los rasgos redaccionales, por el nombre que tiene Dios en cada una de esas tradiciones, ¿sí? Yahvé o Elohim, así se distinguen las 2 primeras. Cuando la tradición yavista nombra a Dios, lo llama siempre Yahvé. Cuando la tradición eloísta lo nombra, nunca lo llama Yahvé, lo llama Elohim, ¿sí? Elohim quiere decir Dios en hebreo. Yahvé es nombre propio de Dios, es el nombre revelado a Moisés. Pero el eloísta nunca usa el nombre de Yahvé. En cambio, el chavista casi nunca habla de él o Eloí, sino que usa sistemáticamente Yahvé, ¿no? Ese es un rasgo para distinguir si pertenece a la tradición esta o a aquella. A veces los análisis son demasiado minuciosos y separan cosas que quizá no hay por qué separar, ¿no? Porque es un poco absolutizador a priori decir que uno usa solo un nombre, el otro usa solo el otro nombre, y probablemente no, ¿sí? ¿Y la tradición sacerdotal cómo la identifica? La tradición sacerdotal está asociada en general no a cualquier libro, no está presente en todos los libros la tradición sacerdotal, está presente o se la identifica básicamente en base al libro del Levítico, que es el que describe bien todas las ceremonias del culto. Y se sostiene que la tradición sacerdotal es de lo más tardío y procede ya del culto bien organizado en Jerusalén, ¿no? Por eso se llama sacerdotal, porque refleja un conocimiento de los detalles del culto y de las minucias del culto que es propio de los sacerdotes, claro, ¿sí? Exacto. Pero tiene rasgos literarios, es decir, el hebreo que usa tiene características propias que permiten identificar la huella sacerdotal en otros relatos, fuera del Levítico. Por ejemplo, como es el caso del relato de los 6 días de la creación. ¿de qué? Los 6 días de la creación, el comienzo del Génesis. El comienzo del Génesis parece ser de redacción sacerdotal. Sí. Claro, sí, sí. Tiene el estilo, digamos, ahí ya es una cuestión menos precisa, diríamos, pero que se puede argumentar con solidez, ¿eh? Es decir, el estilo literario que usa, el esquematismo literario de organizar la creación en los 6 días, parecen propios de la tradición sacerdotal. ¿Y la otra? Porque además, fíjate, la semana en que organizaría el relato
está asociada al culto. Son cada día de la semana tiene su valor cultural propio. Es decir, es un reflejo del calendario litúrgico, digamos, ¿no? ¿Y la deuteronomista? La deuteronomista es casi exclusivamente del libro del Deuteronomio. Sí. Y está asociada a una época histórica muy precisa, que es la de el hallazgo de los libros de la ley en la época del rey Josías. ¿Sí? Eso es. La tradición deuteronomista prácticamente no tiene lugar fuera del libro del Deuteronomio. ¿Quién hizo esta distinción de las tradiciones? Bueno, eso viene... Llamar las tradiciones es una corrección de la doctrina original. ¿Sí? La doctrina original no hablaba de tradiciones, sino de documentos. Como si hubiera habido 4 textos y después se mezclasen los 4 textos. Lo cual ni siquiera desde el punto de vista histórico-literario cierra. ¿Sí? No es verosímil eso. Pero quien la introdujo a la hipótesis bajo la idea de los 4 documentos es un alemán que se llama Wellhausen. ¿Sí? Siglo XIX. Y después la hipótesis fue revisada por muchos otros exégetas y estudiosos de la Biblia, corregida, ¿no? La Escuela Bíblica de Jerusalén, precisamente, ya en la época de Lagrange, al estudiar la hipótesis esta, introduce esa corrección de que corresponde hablar no de documentos, sino de tradiciones. Con lo cual se transforma la hipótesis, ¿no? Cambia de sentido y de carácter. Pero después, con eso se introduce la dificultad de hay que registrar las tradiciones y hay que estudiarlas históricamente, ¿no? Eso lo va a hacer también la Escuela Bíblica de Jerusalén, que son digamos así, los que más han trabajado en eso, los dominicos de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Debo, por ejemplo, en su Historia Antigua de Israel, elabora con mucha precisión la idea el tema de los centros cultuales en que se habrían guardado las tradiciones orales. Porque el tema, es decir, que son tradiciones implica que primeramente se transmiten no por escrito, sino en forma oral, ¿está claro? Pero es una transmisión oral rigurosa porque se trata de textos sagrados o de tradiciones sagradas. Y por lo tanto, esa transmisión oral es muy cuidada. O sea, a lo largo de siglos el relato permanece sin modificar en lo sustantivo, ¿no? Y a veces con formas de hablar muy arcaicas que no corresponden a la época en que se redactó el texto, pero que se mantienen. ¿Por qué? Porque es un relato transmitido por tradición oral. ¿Está claro? De la misma manera que nosotros, hasta que se modificó la traducción al español, rezábamos el Padre Nuestro con un español que era del siglo XVI o del siglo XV. ¿Está claro? Es decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros no decimos tu nombre, ¿no? Pero un español del siglo XIV o XV sí decía así. Y nosotros lo seguíamos diciendo. ¿Por qué? Y porque era un texto sagrado y por lo tanto se seguía repitiendo igual. ¿Se entiende? Entonces, pero cualquiera que leyese eso en el siglo XIX se da cuenta que era un texto antiguo, porque nadie dice, ningún español o hispanoamericano del siglo XIX decía tu nombre. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Por qué? Porque es un texto al que se respeta con reverencia religiosa, entonces no se lo toca. ¿Está? A lo largo de siglos puede transmitirse inalterado. Eso pasa con las tradiciones orales que suelen llamarse la tradición yavista, la eloísta, porque a veces en un mismo relato se combinan las dos tradiciones. ¿Por qué? Porque las dos narran lo mismo. ¿Está claro? Pero una es la manera en que se narraba a lo mejor en el siglo VIII a.C., ¿sí? Con ciertas fórmulas del hebreo de esa época y usando ampliamente el nombre de Yahvé, y otra cosa es la manera de transmitir el mismo relato en otro sitio, en otro centro de culto, o en otra ciudad, ¿no? O por otro grupo de personas, porque unos pueden ser asociaciones proféticas, otros pueden ser sacerdotes, de oficio distinto, por ejemplo, ¿no? Unos ligados a cierta ciudad del interior de Palestina, otros a Jerusalén. Entonces, hay variantes del modo en que hablan, del modo en que usan el nombre de Dios, ¿no? Y esas variantes que son de su idiosincrasia y hasta de su manera de decir la lengua hebrea, se reflejan en la tradición, ¿no? Cuando relatan la historia de Noé, por ejemplo, unos lo relatan con unas palabras, otros lo relatan con otras. El relato es el mismo, ¿está? Pero de una manera lo relatan los yavistas, de otra manera lo relata la tradición. Entre eloísta y yavista, ¿hay diferencia de época? Hay diferencia de época también. ¿Cuál es más antiguo? Se sostiene que la más antigua es la yavista. Yo dije más o menos del siglo VIII a.C.
Esa es la más antigua de todas.